Gloria, gloria a Dios. Amén, hermanos. Shalom a todos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de nuestros hermanos. A la amada, a la esposa del Cordero. Un saludo en el nombre del Señor. Amén. Bien, vamos a tener, hermanos, otro pequeño mensaje, y vamos a continuar con el mensaje que dejamos anoche. Amén. Vamos a leer su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Otra escritura que vamos a leer, capítulo 2 de Joel y versículo 25. Amén. Dice así: y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Solo esas dos escrituras vamos a hablar. Aleluya. Anoche quedábamos, hermanos, el mensaje acerca del árbol, y que esos 4 insectos habían llegado para devorar ese árbol, y ese árbol es la iglesia elegida. Amén. Voy a leer aquí, aleluya, algo que dice aquí, bendito Dios. Dice, hablando del árbol, de ese árbol que nació en día de Pentecostés. Y dice el profeta que este árbol, la iglesia elegida, la iglesia verdadera de Dios, nació en el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí nos dice la escritura acerca de esta iglesia verdadera. Pero vamos a leer esta porción que está aquí. Dice, amén: nosotros estamos hablando de la iglesia espiritual. Estamos hablando de un árbol espiritual, no un árbol natural. Amén. Llegaremos, dice, a esos 2 árboles dentro de un rato, dice el profeta. Árbol espiritual, hermanos, es la iglesia elegida. Entonces hay 2 árboles, dice aquí el profeta. Los árboles que nacen de la mujer, dice, hermanos, que esos árboles mueren. Cada hijo que nace, hermanos, de papá y mamá, ellos van a morir. Porque eso, hermanos, su cuerpo, hermanos, en la cual venimos nosotros,
Es un cuerpo, hermanos, verdaderamente mortal. Pero hay un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento es cuando nace este árbol que dice la iglesia en el día de Pentecostés. Amén. Vamos a ver aquí. Dice aquí el profeta. Pero el nacimiento, el nuevo nacimiento que vino por Cristo, no puede morir. Ese es un árbol. Y el otro árbol, y este árbol, aunque ha sido perseguido, escarnecido desde el mismo principio en el huerto del Edén, no puede morir. Es predestinado, ha sido golpeado y azotado, y le ha sido hecho de todo. ¿Y qué sucedió? No puede morir. Él no morirá. El que ha nacido de nuevo, ese no puede morir. Amén. No morirá, no puede morir. Llega en la palabra porque lleva en la palabra predestinada. Predestinada de Dios. Tiene que venir, pues da su fruto en su propio tiempo. Un tiempo predestinado, el cual no importa. Aleluya. Bien, vamos a ver ahora, hermanos, acerca de esos parásitos, de los cuales, hermano, el profeta Joel pudo ver. Dice el profeta Joel, dice que los vio a cada uno comer hasta abajo. Pero él dijo: os restauraré, dice Jehová, pues la predestinación de Dios yace en la raíz del árbol. Tiene que surgir porque lleva en sí la palabra predestinada de Dios. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Vamos a leer algo aquí. Amén, amén. Entonces, dice, hermanos, que esta iglesia elegida, esta iglesia verdadera, esta iglesia espiritual, Dios les dio las señales. Y las señales que le dio fue: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos, y los enfermos sanarán. Esto dice su palabra. Aleluya. Oh, hermanos, amén, amén. Es la verdad. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, esas son las señales que seguirán a su elegida. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque Dios les va a dar poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, aleluya. Aleluya. Anoche hablábamos acerca, hermanos, de ese árbol que floreció con 9 frutos y 9 dones. Dice aquí, hermanos, en el párrafo 193, hermanos, del mensaje, la restauración de la novia. Aleluya. Del árbol novia. Así dice. Dice entonces: ahora fíjense, ahí estaban ellos. Y ese árbol fue plantado, estaba haciendo una gran labor. Sabemos que ellos fueron casi por todas partes. El Señor, pues en el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron añadidas, bautizadas, y entraron en la iglesia, y qué gran compañerismo tuvieron. Y todos, no había nadie, amén, nadie en necesidad de nada. Todos eran bondadosos, de buen corazón, y entre ellos todos eran una gran familia maravillosa. Aleluya. Oh, hermanos, eso fue la primera iglesia.
o eso fue allá a Pentecostés. Amén. Ese árbol, hermano, fue frondoso. Aleluya. Pero dice aquí el profeta, vamos a hablar de los gusanos, de esos 4 gusanos, de esos, hermanos, insectos que llegaron y devoraron, hermanos, ese árbol. El árbol, la iglesia verdadera. Amén. Dice así. Aleluya. Y allí llegó un pequeño escarabajo glotón, con dientes voraces y muy feo, que vive en 4 etapas distintas, como Joel lo vio. Este insecto destructor en 4 etapas vino para destruir este árbol de Dios tan hermoso. Piénselo, dice el profeta. Ahora voy a leer, dice un poco en Joel, dice el profeta. Dice Joel, hermanos, aleluya. Amén. Dice, oiga que dice. Esto fue lo que vio Joel. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Amén. Esto es lo que dijo el profeta. Amén, amén. Dice entonces, hermano. Aleluya. Entonces dice, en 4 etapas vino para destruir a ese árbol de Dios tan hermoso. Ahora dice el profeta, aleluya, el capítulo 1 de Joel. Amén. Ahora hay 4 escarabajos diferentes allí. Pero en realidad es un solo escarabajo. Es un escarabajo o un insecto en 4 etapas distintas. Ahora observen, este pequeño escarabajo vino tras esta iglesia, tras este gran árbol hermoso de Dios. Lo llamaremos un árbol, el cual era la iglesia. Aleluya. Amén, hermanos. Oh, glorias al Señor. Tremendo, hermanos. Vamos a ver entonces cómo fue, hermanos, esta plaga que llegó. La iglesia floreciente, la iglesia en los días del Pentecostés. Había poder. Estaban los 9 dones. Estaba el amor. Estaba el poder. Estaba la paz, la paciencia, la benignidad. Hermanos, estaba bendecida. Estaba Dios allí. Amén. Aleluya. Hasta que llegó este escarabajo. Oiga bien. Entonces, hermano, vamos a ver aquí. Aleluya. Empezaron a comerse el fruto, hermanos. Dice así. El primer fruto del árbol, hermano, que comió fue el amor. Amén. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia. Esto es correcto. El Espíritu Santo, ahora 9 dones espirituales, con 9 frutos del árbol y demás. Muy bien. Ahora el primero, ella empezó a comerse el fruto del árbol. Amén. Dice entonces el profeta: imaginémonos ahora un árbol grande como el árbol de Dios. Está produciendo 9 dones espirituales. Ellos están sanando a los enfermos. Están hablando en lenguas. Están echando fuera demonios. Están haciendo grandes obras. Y predicando la palabra de Dios sin adulterarla. No había denominación que los atara. Ellos eran libres. Hacían una gran obra. Aleluya. Entonces aquí dice el profeta, entonces de aquí entra este diablito vil
con sus dos cuernos, que frente con un saltamonte. Ustedes saben, dice, y sus dientecitos voraces. Esa es su primera, la oruga. Amén. Dos cuernitos y dos dientitos filudos, voraces, para empezar a devorar el fruto. Amén. Primero se fue el fruto. Aleluya. Dios puede ayudarnos, hermanos. Se fue el fruto. Y dice, hermanos, ella entró y a devorar el amor fraternal. Se acabó aquel amor. Se acabó aquello, hermanos, que dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando Él, hermanos, está hablando con ellos, Él les dijo: hijos, ¿en qué los van a conocer el mundo? En que ustedes se aman, en que ustedes verdaderamente se aman. Aleluya. Ese amor se acabó. Y se acabó el amor de la palabra. Amén. Vea bien. Se acabó el compañerismo. Amén. Dios puede ayudarnos, hermano. Y dice entonces, aleluya, a continuación ella quiso comerse el fruto de la fe. Fe en la palabra. Ahora mire, ¿cómo sabe usted que esa es la palabra? Ha sido traducida tantas veces. Ese diablito aún sigue comiendo. Es cierto, esa palabra ha sido traducida tantas veces. Amén. Él es, esto es lo otro. Oh, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, ahora ese fruto que ella se comió de allí, el gozo. Eso fue lo que comió. Se comió el gozo. Amén. Usted sabe, hermanos, que el gozo es una gran cosa. Con el gozo, hermanos, aleluya. Oh, hermanos, una persona gozosa, hermanos, aleluya, feliz. Se acabó eso. Ese diablito, hermanos, aleluya. Entonces dice, hermanos, aleluya. Se acabó el gozo de la salvación. Se terminó aquello, hermano, aquel gozo de la salvación. Oh, qué cosa terrible, hermano. Dice, hace demasiado ruido. Ustedes hacen demasiado ruido, dice el profeta. Vaya, vaya. Aleluya. Hermanos, miramos entonces que ese primer, hermano, insecto, que es la oruga, se acabó esos nueve frutos. Oh, hermanos, terriblemente. Vamos a leer algo más aquí. Luego dice, hermanos, luego este pequeño murió y llegó a ser un saltón. Esa fue la siguiente etapa. Fue un saltón. ¿Qué hace el saltón? El saltón se come las hojas. Empezó entonces, hermano, después que comieron el fruto, entonces después empezó a comer las hojas del árbol. Oh, hermanos, aleluya. Terriblemente. Y dice, hermanos, el profeta, que cuando se acabó las hojas del árbol, fue cuando se acabó el compañerismo donde podían sentarse, hermanos, todos juntos a refrescarse bajo, hermanos, el árbol. Amén. Ya no había más compañerismo. Y se ha fijado, hermanos, hoy muchos casi no tienen eso. Amén, hermanos, casi no hay ese compañerismo. Y entonces dice el profeta, hermanos, que nosotros, hermanos, habiendo nacido de nuevo, estamos en compañerismo, sentados en lugares celestiales en Cristo. Aleluya. ¿Qué es compañerismo? ¿Qué hacen las hojas? Refrescan para que las aves vuelen allí
debajo de las hojas. Amén, amén. Aleluya. Se refrescan allí. Tienen el árbol otra vez. Y él será como un árbol que es plantado. Muy bien. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Dios puede ayudarnos, hermanos. Pero dice aquí, pero ustedes saben lo que debemos hacer. La Biblia dice que la iglesia predestinada, los hijos predestinados en Dios, ¿qué hacen ellos? Se sientan en lugares celestiales. Amén. ¿Qué es eso? Es el fresco consuelo. Se sientan en casa. Amén. Gracias al Señor. Precioso, hermanos. Amén, amén. Aleluya. Dios puede ayudarnos, hermanos. Mire dónde, hermanos, los hijos de Dios. Si allá arrancó las hojas y todo, quitó el compañerismo. Pero, hermanos, los hijos de Dios, gloria a Dios, hay un lugar que dice, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, que estamos sentados en lugares celestiales. Gracias al Señor, en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver aquí. Vea qué dice. Pero la Biblia dice que nosotros debemos reunirnos juntamente en lugares celestiales. Oh, vaya. Amén. Que todos por igual, pues les diré lo que hará esto. Porque, hermanos, se acabó. Estas fueron las doctrinas que empezaron a entrar. Estos insectos fueron doctrinas. Hombres, hermanos, que empezaron a llegar, amén, con doctrinas para empezar a quitar el fruto. Oiga bien, hermanos, empezaron a aparecer allí, hermanos, que las iglesias, aleluya, no podía reunirse con alguien que estuviera mal vestido. Tenía que estar bien vestido como su hermano. Pero aquí dice el profeta, aleluya, esta iglesia elegida, esta iglesia predestinada, esta verdadera iglesia, ya se junta o se sienta juntos, amén, juntos, hermanos, aleluya, con el que está mal vestido, no importa cómo está, él no anda mirando eso, él no está viendo eso, él está viendo, hermanos, aleluya, ese amor en ellos dos. Gracias a Dios. Mire qué dice. Aleluya. Dice así el profeta aquí. Le diré lo que hará esto. Hará que un par de overoles o un traje de smoking se abracen y llamen hermano. Seguro que lo hará. Amén. No importa que el hermano sea o tenga, hermanos, su economía, o sea preparado, no importa. Pedro, hermanos, era del vulgo. Pedro, hermanos, no sabía ni leer. No sabía, hermanos, ni escribir para, hermanos, escribir su nombre. Pero cuando, hermanos, visitaba al hermano Lucas, Lucas era un doctor. Y ellos, hermanos, no hacían diferencia. Pedro llegaba a su consultorio a saludar al hermano y Lucas lo recibía. No importa que Lucas era un doctor. Amén. ¿Se da cuenta lo que hace el Espíritu Santo? No hace diferencia. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces dice, hermanos, que aquí dice el profeta, esto hará, hermanos, el Espíritu Santo con nosotros. Nos hará sentarnos en lugares celestiales, juntos, todos juntos, amén. Y es allí, dice entonces, hermanos, hará que un vestido viejo de algodón se abrace con uno de seda brillante. Amén. Usted sabe, hermanos, que hay gente que no alcanza para comprar un buen traje. Amén. Pero, hermanos, como hermanos, no importa los trajes, no importa. Ahí es el amor del Señor. Amén, amén. Dice entonces, pero lo que hizo ese vil saltón, hablando del insecto, vino y se comió esas hojas.
Dijo, usted pertenece a la nuestra o no pertenecerá a ninguna. Eso fue lo que hicieron. Usted pertenece a la iglesia tal, y si no, no pertenece a ninguna. Hermanos, qué terrible. Fueron las religiones, hermanos, las doctrinas. Amén. Pero la tercera etapa fue el revoltón. Oh, hermanos, para empezar tiene un nombre malo, el revoltón. ¿Qué hace un revoltón? Se mete a la corteza. Ahí es amén, el torrente de vida. Sí, Señor. Se mete en la corteza y destruye la cubierta del árbol. La cubierta, amén. ¿Qué es, hermanos, la cubierta? Es, hermanos, según una religión, una cubierta. Eso es lo que significa la palabra religión. Una cubierta. Amén. Así que este pequeño revoltón, después de que entró a la congregación, que los enalteció completamente, enseguida quitó todo el compañerismo entre ellos en la forma del saltón. Y ahora él vuelve y les quita la propia religión. Amén. Y hace dogmas. Aquí está la cosa. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar. Esto es un poco duro. Esto es un poco serio, pero hay que decirlo. Amén. Yo quiero decirles con todo respeto, hermanos, como decía el profeta, hermano, ¿verdad? Yo amo a los hermanos, decía, de tal lugar. Amén. Entonces vamos a hablar, hermanos, de la iglesia en Roma. Aleluya. Dice, hermanos, que esta iglesia en Roma falseó la palabra. Entonces aquí fue donde hermanos, quitó la palabra, la cobertura, la corteza. Amén. ¿Para qué, hermanos? Quitarle totalmente la cobertura, su mensaje. Falsear el mensaje. Lo voy a leer. Amén. Yo fui a una iglesia en Roma, dice el profeta, allá donde ellos todos estos sacerdotes que mueren, los plantan en un jardín allá abajo y dejan que la carne se desprenda de los huesos, y luego toman esos huesos y hacen arreglos de lámparas y exponen sus cráneos allí alrededor, y la gente que entra allí frota esos cráneos para recibir bendiciones.